Durante décadas, la familia real ha mantenido en secreto los acuerdos más importantes del trono. Pero hace poco, el príncipe Guillermo tomó una decisión que nadie vio venir. Camilla, la reina consorte, le pidió una última promesa. Una que cambiaría todo. Lo que pasó después sorprendió no solo a la familia, sino a todo el Reino Unido. Y la razón detrás de esta decisión es tan profunda y complicada que casi nadie la esperaba. Hoy te revelaremos la verdad completa. La familia real británica vive bajo el peso constante de las tradiciones. Desde niños, los herederos al trono aprenden que el deber viene antes que todo. Antes que la familia. Antes que los amigos. Antes que los sentimientos personales. El príncipe Guillermo ha vivido bajo esta presión toda su vida. Pero Camilla Parker Bowles siempre fue diferente. Cuando entró a la familia real, muchos la rechazaron. Sus primeros años fueron duros. Muy duros. La gente no la perdonaba fácilmente. Sin embargo, con el tiempo, algo cambió. Camilla demostró que era leal. Que se preocupaba. Que estaba comprometida con la monarquía, no por ambición, sino por amor verdadero. Y ese cambio fue gradual pero profundo. Durante los últimos años, Camilla se convirtió en una figura más importante de lo que muchos realizaban. No solo como reina consorte, sino como consejera. Como amiga. Incluso como brújula moral para la familia. El rey Carlos confiaba en ella. Los príncipes la respetaban. Pero su relación con Guillermo era especial. Diferente. Entonces llegó el momento. Hace poco, en una conversación privada que casi nadie conoce, Camilla se acercó a Guillermo. No fue una cena formal. No fue en un evento público. Fue algo más íntimo. Más real. Y en ese momento, ella le pidió algo que lo dejó sin palabras. Una promesa. No una orden del protocolo real. No una obligación de la corona. Era personal. Era un pedido directo del corazón. Camilla le pidió que prometiera algo que afectaría su futuro como rey. Algo que cambiaría la forma en que él vería su propia responsabilidad hacia la familia. Lo más sorprendente fue su respuesta. Guillermo no dudó. No lo pensó durante semanas. No pidió consejo. Simplemente dijo que sí. Que haría la promesa. Que mantendría su palabra, pasara lo que pasara. Y esa decisión reveló algo que pocos en el palacio entendían realmente, que bajo toda la formalidad, bajo toda la rigidez del protocolo real, existía una conexión humana verdadera. Pero aquí es donde la historia cambia por completo. Porque esa promesa no era solo una promesa personal. Tenía implicaciones políticas. Implicaciones familiares. Implicaciones que afectarían decisiones cruciales sobre el futuro de la monarquía británica. Y cuando la noticia comenzó a filtrarse entre los círculos más cercanos del palacio, la reacción fue inmediata y sorprendente. Algunos aplaudieron su decisión. Otros la cuestionaron. Muchos no sabían qué pensar. Lo que nadie imaginaba era cuán profunda sería esta promesa. Cuán significativa llegaría a ser. Y sobre todo, lo que revelaría sobre los verdaderos valores del futuro rey. Para entender lo que Camilla pidió, primero necesitamos entender quién es ella realmente. Camilla Parker Bowles no es una princesa de cuento de hadas. Nunca lo fue. Su vida fue complicada desde el principio. Nació en una familia aristocrática inglesa, pero su camino fue diferente al de otros miembros de la realeza. Conoció al rey Carlos cuando ambos eran jóvenes. Se amaron. Pero las circunstancias, el deber real, y las expectativas de la corona los separaron. Durante años, fueron vidas paralelas. Dos destinos que nunca debieron separarse, pero que la tradición obligó a hacerlo. Camilla se casó con otra persona. Carlos también. Tuvieron hijos. Vivieron sus vidas. Pero en el corazón de ambos, siempre estuvo ese amor no resuelto. Esa conexión que nunca desapareció completamente. Y cuando finalmente tuvieron la oportunidad de estar juntos años después, lo hicieron. Pero no sin consecuencias. La entrada de Camilla a la familia real fue una de las más controvertidas en décadas. La gente no la perdonaba. Los periódicos la atacaban constantemente. Incluso había ciudadanos que dudaban de su legitimidad como reina consorte. Algunos decían que nunca debería estar en el palacio. Otros susurraban sobre su pasado, sobre las decisiones que tomó, sobre cómo su amor con Carlos había causado tanto dolor a otras personas. Pero Camilla nunca se fue. Se quedó. Sonrió en los actos públicos. Visitó hospitales. Apoyó causas. Y lentamente, muy lentamente, la opinión pública comenzó a cambiar. No fue fácil. Tomó años. Pero lo logró. Y ahora,
Después de todo lo que ha enfrentado, después de todo lo que ha sacrificado por estar en ese trono, Camilla se dio cuenta de algo profundo. Algo que la había estado persiguiendo. Su legado no era seguro. Ella sabía que cuando se fuera, todo lo que construyó podría desaparecer. Las personas podrían olvidar sus contribuciones. La historia podría reescribirse. Y lo más importante, sus valores, la forma en que ella creía que debería funcionar la monarquía, podrían perderse para siempre. Así que eligió a Guillermo. El futuro rey es su mejor aliado. Él es joven, progresista, y tiene el poder para cambiar las cosas. Camilla vio en él algo que no vio en Carlos. Vio la capacidad de modernizar la monarquía sin perder sus raíces. De ser un rey compasivo pero fuerte. De honrar la tradición mientras abraza el cambio. Y entonces le pidió su promesa. Le pidió que prometiera que protegería ciertos valores. Que mantendría viva la compasión en el trono. Que no permitiría que la tradición sofocara la humanidad. Que recordaría que debajo de toda la corona y el protocolo, los reyes también son personas. Pero hay más. Camilla también le pidió algo más personal. Algo que revelaría cómo ella realmente ve su rol en la familia. Algo que explicaría por qué esta promesa era tan importante que Guillermo la hizo sin dudarlo. Algo que cambiaría la forma en que el Reino Unido entendería tanto a Camilla como al futuro rey. Y esa es la parte que nadie esperaba. Nadie sabía que Camilla tenía un plan. Un plan que había estado gestando durante años. Un plan que involucraba a Guillermo de una manera que lo haría parte de su legado, no como un príncipe bajo órdenes, sino como un aliado elegido. Lo más increíble estaba por llegar. Cada familia tiene secretos. Pero en la familia real, los secretos no son solo privados. Son asuntos de Estado. Durante años, existió una tensión silenciosa entre Guillermo y ciertas decisiones que tomaba la corona. Nada dramático. Nada que llegara a los periódicos. Pero estaba ahí. Como una corriente subterránea que nadie veía pero que todos sentían. Guillermo representa una nueva generación. Es un príncipe que creció viendo a su padre luchar contra las expectativas. Vio cómo su abuela, la reina Isabel II, sacrificó su propia felicidad personal por el deber. Y vio cómo su madre, la princesa Diana, desafió todo lo que la corona representaba, pagando un precio muy alto por ello. Estas lecciones no las olvidó. Cuando Guillermo mira hacia el futuro, no ve un palacio de frío protocolo. Ve una institución que necesita cambiar. Que necesita humanizarse. Que necesita conectar de verdad con la gente común, no solo aparecer en actos públicos. Pero esta visión lo puso en conflicto con algunos miembros mayores de la familia. No es que lo criticaran públicamente. No es que hubiera gritos o dramas de telenovela. Era más sutil. Era en las reuniones privadas. En las decisiones sobre qué causas apoyar. En la forma en que quería modernizar ciertas tradiciones. En sus ideas sobre cómo debería funcionar la caridad real. En su deseo de ser más accesible, más auténtico, menos de la realeza. Algunos en Palacio lo veían como una amenaza. Como alguien que podría debilitar la institución. Otros lo veían como la esperanza. Como el futuro que la monarquía necesitaba para sobrevivir. Y en medio de este conflicto silencioso, apareció Camilla. Camilla entendía lo que Guillermo quería porque ella también lo había querido, pero en su propia época no pudo lograrlo. Ella llegó a la familia real como una persona diferente, como alguien que desafiaba las normas. Y aunque eventualmente tuvo que conformarse, nunca dejó de creer que las cosas podrían ser mejores. Así que cuando vio en Guillermo ese mismo fuego, esa misma necesidad de cambio, decidió actuar. Camilla comenzó a ser la intermediaria. La puente entre Guillermo y el resto de la familia. No de forma obvia. Simplemente estaba ahí. En las conversaciones tranquilas. En los consejos no solicitados pero bienvenidos. En los momentos en que Guillermo necesitaba que alguien lo entendiera realmente. El rey Carlos lo notó. Algunos de los asesores lo notaron. Pero nadie dijo nada. Era casi como si todos estuvieran de acuerdo en que esto era necesario. Sin embargo, había otros que no estaban de acuerdo. Había miembros de la familia que creían que Camilla estaba ejerciendo demasiada influencia. Que estaba manipulando al futuro rey. Que sus ideas progresistas podrían dañar la institución. Estos conflictos nunca llegaron a los titulares, pero existían. Eran reales. Y creaban una tensión constante. Entonces, en medio de todo esto, llegó la promesa. Pero la promesa no era solo una promesa personal. Era casi un acto político. Un mensaje claro a toda la familia de que Guillermo estaba del lado de Camilla.
de que apoyaba su visión, de que cuando él fuera rey, algunas cosas cambiarían, y él quería que Camilla supiera que él estaría ahí para continuar su legado. Y eso cambió todo. Porque cuando los demás miembros de la familia se enteraron de la promesa, comprendieron que no podían detener lo que venía. Que el futuro ya estaba escrito. Y que Guillermo no era un príncipe pasivo esperando su momento. Era un líder con sus propias ideas, sus propias alianzas, y su propio plan. Sin embargo, nadie esperaba lo que Guillermo haría después. La vida en el palacio funciona con reglas que la mayoría de las personas nunca comprenderá. Cada decisión importante pasa por un proceso. Se discute en reuniones privadas. Se consulta con asesores. Se mide el impacto político. Se calcula el riesgo. Y solo después de días, a veces semanas, se toma la decisión final. Este proceso existe desde hace siglos. Es parte de lo que mantiene unida la monarquía. Es lo que evita que el trono sea impulsivo o peligroso. Pero Guillermo rompió con ese proceso. Después de hacer la promesa a Camilla, Guillermo no esperó. No consultó extensamente. No hizo un análisis político cuidadoso. Simplemente actuó. Y su acción fue tan inesperada que algunos miembros del palacio pensaron que era un error. Que había malinterpretado algo. Que seguramente lo rectificaría. Pero no lo hizo. Guillermo anunció públicamente, a través de un comunicado oficial, que estaba creando una iniciativa de modernización real. No fue una iniciativa vaga o cosmética. Era específica, era radical en algunos aspectos, y era claramente diseñada para cambiar cómo opera la monarquía desde adentro. La iniciativa tenía varios puntos clave. Primero, Guillermo prometió que la familia real sería más transparente en sus decisiones. Que consultaría más directamente con expertos independientes, no solo con asesores de palacio. Que publicaría reportes sobre cómo se gasta el dinero de la corona. Que sería más accesible a la prensa y al público. Segundo, anunció que cualquier causa que apoye la monarquía, desde ese momento en adelante, estaría basada en evidencia real, no solo en tradición. Que revisarían qué organizaciones recibían fondos reales. Que asegurarían que el impacto fuera medible y real. Tercero, y esto fue lo más radical, Guillermo declaró que la monarquía necesitaba conectar con las nuevas generaciones de otra forma. Que eso significaba cambiar algunos protocolos que ya no tenían sentido. Que significaba ser más humano, más auténtico, menos teatral. Cuando estos anuncios salieron a la luz, la reacción fue inmediata. Los periódicos se volvieron locos. Algunos lo elogiaban como un visionario. Otros lo atacaban como irresponsable. Los analistas políticos debatían si esto fortalecería o debilitaría la monarquía. Las redes sociales explotaron con opiniones encontradas. Pero lo que nadie menciona es lo que sucedió dentro del palacio. Algunos miembros de la familia apoyaron completamente a Guillermo. El rey Carlos, aunque sorprendido inicialmente por la rapidez de su hijo, eventualmente respaldó la iniciativa. Reconoció que Guillermo tenía razón. Que la monarquía necesitaba evolucionar para sobrevivir. Otros no estuvieron de acuerdo. Fueron más silenciosos, pero su desacuerdo fue claro. Creían que Guillermo estaba cometiendo un error. Que estaba socavando los cimientos de la institución. Pero Guillermo no se echó atrás. Y entonces vino la parte más sorprendente. Guillermo nombró a Camilla como una de las asesoras principales de esta iniciativa. No fue un cargo ceremonial. Era un rol real con poder real. Camilla sería parte del equipo que diseñaría cómo la monarquía se modernizaría. Sería su voz, su perspectiva, la que guiaría estos cambios desde adentro. Para algunos, fue un acto de fidelidad. De un príncipe honrando la promesa que había hecho. Para otros, fue un acto de nepotismo. De favoritismo. De ignorar el protocolo. Pero Guillermo sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que Camilla era la única persona en la familia que entendía realmente lo que significaba desafiar la tradición. Que sabía que funcionaba y que no. Que tenía la credibilidad y la experiencia para manejar las críticas que vendrían. Y entonces, cuando todo parecía que había alcanzado su punto culminante, sucedió algo más. Algo que revelaría la verdadera razón detrás de la promesa de Guillermo. Cuando Guillermo hizo la promesa a Camilla, fue en un momento muy específico de la historia británica. La monarquía no estaba en crisis, pero tampoco estaba en su mejor momento. Las nuevas generaciones se interesaban menos en la familia real. Los escándalos políticos y familiares habían erosionado la confianza. Los críticos cuestionaban si la institución todavía servía un propósito real en la sociedad moderna.
Los argumentos para su abolición ganaban terreno en universidades y redes sociales. Era un momento de vulnerabilidad institucional. Y fue exactamente en ese momento cuando Guillermo decidió actuar. No era una coincidencia. Camilla lo había visto claramente: si la monarquía no cambiaba pronto, podría colapsar bajo su propio peso. No de forma dramática ni repentina. Simplemente se volvería irrelevante. Como un museo viviente que la gente visita por tradición, no por verdadera conexión. Pero lo que sucedió después de los anuncios de Guillermo fue sorprendente. El apoyo llegó de lugares inesperados. Activistas de derechos humanos que antes atacaban la monarquía comenzaron a reconocer los esfuerzos de transparencia. Jóvenes que antes ignoraban a la familia real comenzaron a interesarse en lo que Guillermo estaba intentando. Incluso algunos académicos que habían argumentado por años que la monarquía debería abolirse, comenzaron a reconocer que quizás podría haber esperanza. Los números lo demostraban. Las encuestas de aprobación de Guillermo aumentaron significativamente después de sus anuncios. Más personas lo veían como un futuro rey en el que podían creer. Como alguien que realmente se preocupaba por el país, no solo por el trono. Como un líder que estaba dispuesto a tomar riesgos por lo que era correcto. Pero el impacto fue aún más profundo. Las iniciativas de Guillermo comenzaron a producir cambios tangibles. Las organizaciones caritativas que recibían fondos reales fueron auditadas. Se encontraron ineficiencias. Se reasignaron recursos. El dinero comenzó a tener un impacto real medible. Las comunidades lo notaron. Los beneficiarios de esas iniciativas lo notaron. Y entonces, algo inesperado pasó en el palacio. Otros miembros de la familia real, viendo el éxito de Guillermo, comenzaron a adoptar partes de su enfoque. Fueron cambios modestos, pero significativos. La institución se estaba moviendo. Evolucionando. Transformándose no por presión externa, sino desde adentro. Sin embargo, también hubo consecuencias. Algunos de los asesores más antiguos del palacio se sintieron desplazados. Personas que habían servido a la corona durante décadas, que creían en el protocolo tradicional, vieron cómo su influencia disminuía. Fue difícil para ellos. Algunos se retiraron. Otros se adaptaron. Pero la tensión existía. Y Camilla estaba en el centro de todo esto. Su rol como asesora de la iniciativa de modernización la puso en una posición única. Por primera vez en su vida en la familia real, no era solo tolerada. Era necesaria. Era valorada no por ser la esposa del rey, sino por su propia sabiduría y experiencia. Por su capacidad de entender tanto el viejo mundo como el nuevo. Fue una redención silenciosa. La culminación de años de perseverancia. Pero entonces, en una reunión privada hace solo unas semanas, Camilla reveló algo a Guillermo que cambió completamente la forma en que él veía todo lo que había sucedido. Algo que explica por qué hizo la promesa. Algo que revela que la promesa fue mucho más que un acto personal de lealtad. Fue un acto de visión estratégica. Un plan que Camilla había estado construyendo durante años. Y la razón detrás de este plan es tan profunda, tan personal, tan conectada con la historia de la monarquía británica, que cuando se haga completamente pública, cambiará para siempre como la gente entiende a tanto Camilla como a Guillermo. Lo que nadie estaba preparado para escuchar estaba a punto de ser revelado. En una conversación privada en los jardines del Palacio de Buckingham, Camilla finalmente le reveló a Guillermo la verdad completa. No fue una revelación dramática. No fue un momento de gritos o lágrimas visibles. Fue tranquilo. Íntimo. Casi como si Camilla estuviera pasando un secreto que había llevado durante toda su vida adulta. La verdad era esta: Camilla no le pidió la promesa para sí misma. La pidió por su legado personal, sí, pero hay algo más. Algo más grande. Camilla le pidió que prometiera que modernizaría la monarquía porque ella sabía algo